Miles de personas nos escuchan diariamente. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 8:13. Sí me dejan pensando algunas conclusiones off the record a las que llegaron nuestros anteriores invitados, y que hay razón para la reflexión. Y ustedes también en sus hogares, en sus vehículos, ya muchos de ustedes en los sitios de trabajo, en sus oficinas, estarán pensando en lo que esbozaron y arribaron a conclusiones dos economistas y un sociólogo de la significación de Milton Luna. Les agradezco por lo gestado en el gasto de neuronas de esta mañana. Bueno, muchas gracias a Marlon Puertas, colega periodista de investigación que nos acompaña, al académico doctor Gustavo Isch. Vamos con, no sé si Santiago Basabe o si tiene este momento alguna otra opción. ¿A quién estamos buscando? Por la línea telefónica. Bueno, iniciemos esto manifestando que, aparte de la complementación, de la estructuración de las famosas alianzas, recomendación importante que surgiera del experimentado y, más que todo, creíble y talentoso politólogo, sociólogo Simón Pachano. Él dijo que era la hora de las alianzas. La hora de las alianzas se acaba de cumplir. Las 4 plataformas creo que ya no tienen qué más encontrar en el ambiente preelectoral, ¿no es cierto? Todos los que asoman como dueños de movimientos, como gerentes propietarios de nuevos partidos, y que dicen estar representando al pensamiento vivo y actualizado de la preferencia política de nuestro pueblo, de nuestra sociedad, de nuestra clase media ilustrada especialmente, que es la que multiplica los efectos proselitistas. En eso tenemos que estar, especialmente los comunicadores, muy afianzados en esa convicción. Entonces yo quiero pedirle que tengan la bondad de escuchar lo que ha mencionado, entiendo, ha mencionado el día de ayer el señor alcalde Jaime Nebot. Él se ha referido al fraccionamiento que existe en oposición sobre la candidatura de Cynthia Viteri, y dijo que según las últimas encuestas en Quito y Guayaquil, Cynthia estaría en segundo lugar en las 2 principales ciudades ecuatorianas. Ha manifestado que según las últimas encuestas, el segundo puesto le otorga el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero por el conocimiento de las encuestas o sustentado en las encuestas. El segundo puesto le confiere a Lenín Moreno. Y Guillermo Lasso, en cambio, está celebrando, y ayer compareció a la foto con el alcalde quiteño. El alcalde de Quito, que se mantenía más bien, y lo hacía en buen rol desde mi particular punto de vista, apareció ya alineado con Guillermo Lasso. Y Paco Moncayo, en la ciudad de Guayaquil, esbozó otra foto, compareció a otra foto y a otras cámaras con su alianza con el señor prefecto de la provincia del Guayas,
el señor prefecto de la provincia del Guayas, Jimmy Jairala. Él dice que es Jimmy, yo le digo Jaime Jairala, porque sería lo correcto, o es el nombre. ¿A usted qué le dicen, Jaime o Jimmy? Compañero Héctor. Qué buena nota. Sí, Jaime Guillermo me dice. Ok. Perdonen ustedes, pero esto es lo que dijo precisamente, vamos, con Jaime Nebot. Ese fraccionamiento de la oposición, esa división de la tendencia, como dicen algunos, no se debe a nosotros. Nosotros hemos hecho lo que el pueblo no adepto al modelo del presidente Correa quiere que se haga. Las puertas siempre están abiertas, así debe ser la democracia, para entrar y quedarse, para entrar y salir. El que debe de explicar es el que sale, no el que permanece. El que debe de explicar es el que cambia de opinión, no el que la mantiene. Yo no tengo nada que comentar sobre eso, para mí es un tema terminado. Asunto, candidatura de Cynthia Viteri. La candidatura va muy bien, la campaña verdadera recién está empezando. ¿Cómo se inicia el proceso de hacer fuerte una candidatura? Se consolida y se aumenta la base donde uno está y se va avanzando hacia los lugares más débiles. Todo el mundo tiene lugares más fuertes y lugares más débiles. Hay que fortalecer lo uno y hay que alcanzar lo otro. Déjeme ponerle un ejemplo. Me acaban de llegar las encuestas del día domingo. Cynthia Viteri está ganándole a Lenín Moreno en la ciudad de Guayaquil. Con medio punto está ganando. El mito de que el señor tiene 45%. Aquí no hay eso. Tiene 28.5 contra 28. El señor Lasso está en 15 y pico. Y de ahí el que sigue tiene 2%. Usted analiza Quito, la situación es otra. Si usted analiza el promedio de Quito y Guayaquil, usted va a tener un Lenín Moreno con 29%, Cynthia Viteri con 16%. En números redondos, Guillermo Lasso con 14%, Paco Moncayo, que ha subido especialmente en Quito, y es lógico que así sea, cerca del 8%. Esas son las encuestas de Quito y Guayaquil que tengo al momento. Me parecía esto muy importante y decidor, pero 10 son las encuestas. Ahí está el detalle, como decía don Mario Moreno. Ahí está el detalle. El señor Guillermo Lasso, en cambio, cree en una segunda vuelta electoral, definitivamente. Y entiendo que también el señor alcalde de Quito, no obstante su hábitat 3, él está tratando de darle un coletazo porque lo ve, no sé si segundo o lo ve tercero. Habría que preguntarle al alcalde de Quito. Pero bueno, el líder de Creo piensa lo siguiente. Y las encuestas demuestran claramente que el binomio de Moreno y Glass está cayendo y en picada. Hoy andan alrededor de un 30% y sin duda alguna va a haber una segunda vuelta. Y en esta segunda vuelta lo que le puedo asegurar es que estaremos nosotros. Yo no puedo asegurar que estará el oficialismo. Muchos que aseguran que estará el oficialismo, lo que revelan en el fondo es su interés de que continúe lo mismo en el Ecuador. Aquellos que queremos el cambio, tenemos claro que vamos a ganar las elecciones. Sí. Que va a haber... Pero la tendencia suya más bien es a la baja y el general Moncayo es el que está ascendiendo según otras encuestas. ¿A quién mismo creemos? El propio general Moncayo ha revelado ya que él se declara perdedor. Es decir, él ha declarado... ¿Cuándo declaró aquello? Cuando él dice que en la segunda vuelta va a apoyar a Lenín Moreno. Cuando él dice que va a apoyar a Lenín Moreno, revela absolutamente su interés de ser funcional al continuismo del correísmo. Esa es una realidad. Y yo le digo a usted, va a haber segunda vuelta. Nosotros estaremos en segunda vuelta y no vamos a ganar porque creemos que vamos a ganar porque el pueblo ecuatoriano quiere un cambio. Quiere un cambio en la dirección del país, no solo de estilo. El general Paco Moncayo, conocedor de estos acertos de Guillermo Lasso, salió y dijo, bueno, yo no he dicho aquello, no he dicho. Yo lo que he mencionado es
En primer lugar, yo voy a llegar a la segunda vuelta. Pero si no llega. En segundo, si no llegase, en esa hipótesis no consentida, yo voy a apoyar a la oposición al gobierno, porque creo que es de salvación nacional acabar con un sistema. No es el presidente Correa, no es Lenin, es un sistema perverso que le ha hecho mucho daño al país y eso tiene que ser reformado. ¿Así sea de derecha ese candidato, esa oposición? Mire, las reformas que hay que hacer no las va a hacer el propio gobierno. Esas reformas son indispensables, hay que hacerlas. Entonces quiere decir que en las barriadas populares de Quito y de Guayaquil, Lenín Moreno, candidato oficialista, compañeros en el panel, está, no obstante la presencia ya de 3 plataformas de oposición, ¿no es cierto?, que no exceden ni llegan al 20%, ninguna de ellas. Pero es lo que suponíamos, si se van a dividir, si no lograban integrarse las 3 plataformas, lo que íbamos es a asistir precisamente a una dispersión de los votos opositores a este gobierno, y ahí las de ganar tiene naturalmente el candidato Moreno, el candidato oficialista. Pero yo decía, ¿de dónde saca los votos Moreno? De las barriadas populares de Quito y Guayaquil, quiero entender. ¿Ustedes qué opinan como buenos politólogos que son? Perdone, con su permiso, Marlon. Gustavo Isch, bienvenido, catedrático. Buenos días, Gonzalo, buenos días a la audiencia. Marlon, un gusto estar contigo compartiendo este panel. Hay algunos aspectos que sería interesante puntualizar. Mencionarlas, sí. El tema de las encuestas. Yo he dicho varias veces que las encuestas hay que tomarlas con pinzas. Y hay que cruzar la información. ¿Por qué con pinzas? ¿Hay alguna deshonestidad en los resultados? Más que deshonestidad. ¿O es cambiante este momento? Exactamente, es por lo que usted acaba de señalar, Gonzalo. Yo no quisiera apostar a que fundamentalmente los errores de las encuestas pueden obedecer a una actitud deshonesta de parte de sus responsables. Ya. El tema es que en política se trabaja con información y las encuestas lo único que pueden hacer es presentar una radiografía del momento, tal y como está una situación en un momento específico. Las encuestas no son predictivas. Eso como primer elemento. Lo segundo es que como las situaciones son muy cambiantes y electoralmente estas cambian en función de los movimientos de los actores políticos, las encuestas, insisto, al no ser predictivas, según el enfoque con el que se manejan, pueden incurrir en algunos errores de apreciación. Por eso es muy prudente que quienes estamos en la asesoría política de algunas organizaciones, de algunos liderazgos, ustedes conocen, estamos más de 20 años en este trabajo, crucemos informaciones originadas en distintas fuentes para que podamos establecer algunos parámetros que sean realmente fiables y objetivos, porque no se puede trabajar y levantar criterios con una encuesta que está hablando de que un candidato tiene 40 y pico % de intención de voto, cuando otras encuestas reflejan que tienen una diferencia de 10, 15 o más puntos sobre el mismo tema, sobre el mismo aspecto. Nosotros levantamos información particular, cruzamos los datos que existen y con eso tenemos una idea mucho más clara. Hago este preámbulo para señalar que yo dudo muchísimo de los números que favorecen y que permanentemente han dado como un candidato muy difícil de vencer a cualquiera que haya sido el candidato del oficialismo. Y he señalado en algunas oportunidades que la candidatura de Lenín Moreno es la candidatura más difícil de posicionar en el contexto electoral actual, por una serie de factores y circunstancias que actualmente ya no pasan solamente, como si fuera poco, por la crisis económica, que es algo que él tendrá que manejar y enfrentar. No solamente con la herencia que le deja el gobierno anterior en términos políticos, en términos de el respeto o el conflicto permanente que ha levantado con libertades fundamentales como la libertad de expresión, como la libertad de asociación, el tema de las Fuerzas Armadas, del seguro, etcétera, etcétera. Ahora, ha creado... Sí, es el peor amigo que tiene Lenín Moreno, es el presidente de la República, y a ello me remito con los dos últimos episodios que son de conocimiento público. ¿Cómo es posible que
en la ley reunión, esta de redistribución de riqueza. por favor, ese es precisamente una eso, puñalada. Gonzalo y Marlon y estimados oyentes. ¿Cómo es posible que en un evento como el Hábitat 3 se permita al presidente de la República lanzar nuevamente su proyecto de ley de plusvalía, que es un proyecto de ley eminentemente confiscatorio, en una lógica en la que él se ha mantenido permanentemente, abrir brechas de oposición y de contradicción entre un sector de la ciudadanía con otro, un sector de la ciudadanía que permanentemente ha sido su voto duro, frente a otro que lo ha venido cuestionando por lo que han sido sus acciones sumamente controversiales y que ya a la larga, a estas alturas, se han demostrado que han sido estratégicamente equivocadas. Okay. Marlon Puerta, si es tan amable, nos podría definir esto. El candidato Moreno tiene que pelear con dos frentes. El uno de sus opositores, que son las tres plataformas más importantes, la de la Sola de Moncayo, la de Cintia Viteri, Moncayo o Lazo, en cualquier orden, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente con la plataformaza que le puede estar desubicando, complicando la vida, atenuando el avance de su campaña, no atenuando, sino quiero decir limitando el avance de su campaña, porque más bien como que hace pensar a los pobres y pensar a la clase media y pensar a los ricos de que no ha sido tan bondadoso con esa gestión proselitista el señor presidente de la República. No es ni siquiera bondadoso y un poco respetuoso, porque le hace caer en cuenta a la gente de que estamos en una crisis económica espantosa. Él mismo trae a colación aquello. Y esto de esta ley le da en llamar, para disimular, pues, ¿no? Le da en llamar ley de redistribución de la riqueza. Entonces le dice Lenin, potencialmente le dice, oye, presidente, pero no me hagas eso, pues. ¿Y cómo vas esto a soltarte en plena Hábitat 3, pues? Eso tiene una connotación regional o mundial, pues. Está aquí gente de todo calibre. Entonces, decir, qué envalentonado este presidente que lanza una ley de tanta... Yo apenas vi eso, aclaré y dije, esto es gravísimo. Y les dije off the record a mis compañeros, ahora que ustedes ya lo dicen, esto es contra la candidatura del propio Moreno. No sé, no es sembrar, a mí no me va ni me viene, ¿no es cierto?, ese asunto. Pero hay que decir la plena, pues hay que decir la verdad. De eso también se va a encargar usted. Marlon Puertas, muchas gracias por estar esta nueva mañana con nosotros. Gracias, Gonzalo, y buenos días a todos. En realidad, más que envalentonado el presidente Correa en el foro del Hábitat 3, yo lo noto desubicado, totalmente, en el tiempo y en el espacio, en el lugar. Sí, no dice que está con problema de pedales en sus últimos días. Así dijeron. Probablemente. La verdad es que no era pues el espacio, el lugar que habrá pensado Ban Ki-moon, ¿no?, al escuchar semejante cosa. Y al escuchar también los reclamos que le hizo el propio Correa a las Naciones Unidas por el desorden que se armaba en la entrada, ¿no? O sea, sí, es una cosa, siendo el anfitrión él, ¿no? Siendo el anfitrión él, pero por si acaso ven algún reclamo en la organización, dijo, vean, esa cosa de la entrada y ese alboroto que se armó en las filas, no es cosa mía, no es cosa del Ecuador, es cosa de Naciones Unidas. Así que por ahí apareció un señor de Naciones Unidas a disculparse, siendo ellos los invitados, imagínese. ¿Qué supone, atraviesa este momento por la mente del señor presidente? Es difícil, eso es, meterse en la cabeza del señor Correa es tarea, pero sí, profesional, obviamente yo no estoy capacitado para eso, pero los hechos hablan por sí solos. Pero un politólogo sí se puede dar cuenta. Bueno, yo puedo darme cuenta como periodista, más que como politólogo, Gonzalo, que Lenín Moreno está entre la espada y la pared, porque por un lado, Correa le hace daño políticamente a su candidatura,
y lo ha hecho con ese tipo de iniciativa nuevamente de revivir el proyecto de herencias y plusvalías, le hace un daño fatal. Pero por otro lado, Lenín Moreno también necesita de Correa. Porque ¿quién está haciendo el favor en estos momentos, en estos días, de promocionarlo usando recursos públicos? ¿Quién le da haciendo ese favor? ¿Quién le da haciendo el favor de ubicarlo a Lenín Moreno en un canal de televisión privado, pero cuyo propietario, me imagino, le tendrá algún tipo de consideración al gobierno? Y entonces sí, le transmite un evento del señor Lenín Moreno en Honduras, a las 5 de la tarde. ¿A cuál canal se refiere? RTS. Ya. RTS transmitió un evento del señor Lenín Moreno en Honduras. Me imagino, como dicen los de... señor González, ese canal. Exactamente. Entonces, ¿será que...? Y son primos hermanos con los asesores fundamentales de comunicación y estrategia. Entonces, ¿qué favores hay de por medio? ¿No? Para no decir apellidos. ¿Qué favores hay de por medio, Gonzalo? Porque me imagino que saldrá Alianza País o la señora Doris Solís a decir que esa transmisión fue a título gratuito también, claro, como lo fue el lanzamiento del binomio. Y van a decir que es algo informativo, claro, como hicieron con los 4 canales que controla el gobierno. A decir, no, mira, Alianza País no ha gastado un centavo en esta transmisión. Es gratis, porque estuvo el presidente ahí. Y el señor Moreno ratificó eso. Y el presidente Correa también dijo, es que yo estuve ahí. Yo estuve ahí, entonces si yo estoy ahí es noticia. Vean, yo he sido editor de noticias. Así dijo. Y no todo lo que hace el presidente es noticia. Claro. No todo. Peor ahora. Y peor ahora. La antinoticia tal vez podría ser. Pero en todo caso, don Lenín Moreno está en esa disyuntiva. ¿Y no puede salir pues al frente. ¿Qué calculan ustedes podría estar ocurriendo que declare antes de hora o demuestre, digamos, que no, pues que ya mucha nota y que él va a hacer su campaña? Eso le traería unas consecuencias terribles, no solo de pelea interna, no solo de polarizar al partido de gobierno, sino que me parece de una oposición ya ahí más manifiesta de parte del presidente, a quien no quiere que sea el sucesor de él. No sé, por celos, no sé. Bueno, todo puede estar ocurriendo Gonzalo, en este momento, pero le quería solamente que nos explicara, porque dice que tiene usted una hipótesis. Así es, Gonzalo. Yo creo que Doctor ambos están en un dilema, tanto el candidato a la presidencia cuanto el presidente saliente. Y el dilema se resuelve en una palabra, que es confianza. O sea, creo que el candidato Lenín Moreno no genera ni en el electorado, nos olvidemos de que hay un número importantísimo de indecisos, ni al interior de Alianza País el nivel de confianza que años atrás era indispensable para emprender en una lid electoral y que giraba permanentemente alrededor del fuerte liderazgo de Rafael Correa. Por otro lado, creo que el presidente saliente tampoco genera en este momento los niveles de confianza en el proceso electoral, porque de otro lado no se entendería cuáles son las actitudes que él está públicamente demostrando. Y una de ellas incluso la que se reflejó en la entrevista que mantuvo con el periodista Andrés Carrión. Se lo nota al presidente descompuesto, salido de pedales, dice. Como usted lo dice. Y esa imagen le afecta a su candidato, porque una cosa es ser líder y otra cosa es ser candidato. Lenín Moreno no es un líder, nunca fue un líder de Alianza País. Lenín Moreno era la mejor opción electoral que en medio de la crisis que se les tenían en el oficialismo para ofrecerlo como propuesta de campaña al electorado nacional. Pero sin ese nivel de confianza, el dilema es mutuo. Claro. Mire usted, Gonzalo, en la campaña, solamente pongamos un ejemplo, en la campaña electoral de Argentina, muy similar a lo que ocurrió con nosotros. Se necesitaba una persona de confianza para continuar con lo que Cristina Fernández venía haciendo. ¿Cuál era la estrategia que le dijeron los asesores a Scioli? A la Kirchner. Claro. No te despegues de Scioli. ¿Qué es lo que le dijeron los asesores de Scioli? No te juntes con Cristina. Claro. ¿Qué es lo que le están tratando de decir seguramente, o deberían decirle los asesores a Lenín Moreno? No te pegues al presidente saliente. ¿Qué es lo que cree el presidente saliente? Que debe estar junto al candidato Moreno, porque de lo contrario, el voto duro de Alianza País y el voto de los indecisos no va a recalar en él, no va a ser la opción. Pero
perdóneme, Gustavo. Internamente. Mira, Marlon, el señor presidente de la República dijo todo lo contrario. Dijo en Teleamazonas, sería una torpeza que el candidato de Alianza País se alejara de la figura gubernamental que soy yo, prácticamente dijo, ¿no? Que hay que apartarse del país, porque el gobierno tiene en el año más difícil 63% de apoyo. Entonces, no solo sería una deslealtad, sería una torpeza. Y tenemos experiencia, lo que le pasó a Scioli. Si Scioli no se hubiera apartado tanto del gobierno de Cristina, que lo apoyan la mitad de los argentinos, el presidente se fue a la falla de la campaña de Scioli, se apartó de ¿Y usted de cree que Cristina. eso puede ocurrir ahora? Que Moreno también se vaya apartando. Yo creo que no tenga lealtad, es una digamos. persona muy, muy leal. En el estilo somos diferentes, eso es claro, él tiene su estilo, ¿no? Pero los objetivos, los principios, el programa es el mismo. Y la militancia está lo suficientemente sólida y no se puede dejar un momento dado provocar por estos cantos de sirena que puedan surgir de algunos sectores que quieran dividir o que quieran meterse ahí. Lenin, y esto no es soberbia, es realidad, ¿no? Ahí están las encuestas. Es el candidato ganador. Entonces todos quieren ser propietarios del candidato ganador. Alianza País, esta revolución trasciende con mucho Alianza País, siempre lo hemos dicho. Pero tampoco vamos a pedir, a permitir que organizaciones sociales que no representan a nadie digan, somos coalición de organizaciones sociales y Alianza País no se meta y no es nuestro candidato. Tampoco vamos a permitir aquello. El señor presidente, justo con el cerebro que compareció, digo, el cerebro afectado que usted menciona, afectado en el buen sentido de la palabra, siempre con travesuras, con consignas, con indirectas, con directas, con todo lo que reunió en esa lamentable intervención, pues para el presidente y para el partido de gobierno. Lamentable, que vuelvo y repito, le califican de que se zafó los pedales de la bicicleta y el hombre comenzó a afectar a la cadena de la bicicleta, pero tenga la bondad, no la cadena de televisión. ¿Cuánta arrogancia, Gonzalo, en las palabras del presidente? Y voy a poner un ejemplo cercano. En el año 2014, ¿Ya? el candidato a la reelección de la alcaldía de Quito, Barrera, se pegó mucho al señor Correa. Y mire usted lo que pasó, sobre todo al final de la campaña. Porque Barrera también era el candidato ganador a la reelección. Sí, Acordémonos sí, de eso. sí. Arrancó como un indiscutible ganador, no tenía rival, y de pronto empezó a bajar, y al señor Correa se le ocurrió meterse en la campaña, meter la mano a la campaña de Augusto Barrera, y flaco favor que le hizo. Rodas apenas le pasaba el periódico nomás, ¿no? Y mire lo que terminó todo. Entonces, por lo menos ese capítulo debería tomarlo en cuenta cuando habla de que Moreno, cuidado se le ocurre siquiera intentar tomar unos metros de distancia de su figura, de él, del correísmo. Aquí solo existe el correísmo. Aquí no existe el morenismo, no existe el glacismo, no, existe el correísmo. ¿Pero es la producción de su cerebro? ¿Me refiero al cerebro del señor presidente o es una realidad también? Bueno, claro que es una realidad. Yo sí creo que en efecto, o sea, aquí si hay el correísmo. Si se aleja el señor Moreno, pierde la elección. Eso yo no lo sé. Eso yo no lo puedo vaticinar todavía. Esa es la pregunta del millón que les pensaba por claro. Gustavo Isi nos va a contestar, pero termine el contexto. Sí, Gonzalo. Lo que quiero decir es que Correa está muy equivocado en sus cifras incluso. También habla de una aceptación de más del 60% a su gestión. Y la verdad es que yo no sé de dónde saca esas cifras. Y en eso yo sí un reclamo a las encuestadoras, porque no puede ser que en el mismo momento, al mismo tiempo, los mismos días de que hacen los señores sus encuestas, discrepen de manera tan lejana, pues. Son diferencias. Con diferencias galácticas casi entre una encuesta y otra, dependiendo a qué línea o tendencia más o menos responden. Entonces yo sí exijo un poco de responsabilidad de parte de los señores que se dedican a esta tarea, porque eso desorienta. Eso desorienta, eso de que es una imagen, una fotografía del momento actual, es cuento. Porque entonces la imagen y fotografía al momento actual sería la misma entre los señores que intervienen. Correcto. Por favor, entonces yo sí les pido en ese sentido, y el Consejo Nacional Electoral también tendría que intervenir, porque entiendo que el Consejo es la autoridad que regula y autoriza incluso a estas empresas para que se dediquen
a esta labor. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que pasa es que Correa parte de ahí para decir que él va a ser indispensable para el triunfo de Lenín Moreno. Y la verdad es que yo dudo de eso, sí, dudo, porque Correa también no está en su mejor momento, está de hecho en el peor momento de sus 10 años en el poder. Y Lenín Moreno, yo dudo finalmente de que Lenín Moreno sea parte de la figura de Correa, porque como dijo acá el compañero de panel, Lenín Moreno no es un líder, nunca lo ha sido. Él es la parte amable de la revolución, entre comillas amable, que se ha vendido muy bien en ese estilo. Claro. Correa también lo reconoce. Pero ejercitó un respaldo también a la violencia que en cambio encarnó el señor presidente Correa. Por supuesto, porque si él se hubiera opuesto ya hace fechas que esta cosa pues, ya no existiría inclusive. por supuesto que avaló, Claro, y esa es también es su todo. responsabilidad porque él fue vicepresidente de la República. Escuchemos al señor doctor Santiago Basabe desde la Universidad Flaxo, creo que estamos. Muy buenos días, Santiago. La pregunta más o menos es la que sigue. Si es que ha llegado el momento de que madure la idea o de separarse o de arreglar la parte argumental, la política de contenidos entre él y el señor presidente de la República. Me refiero a Lenín Moreno, el candidato de estos tiempos de participación ciudadana. ¿Qué le parece a usted, doctor Basabe? Bienvenido, buenos días. Tenía... Ahí puede entrar Gustavo. Con la misma pregunta. Tenga la voz. Sí, gracias, Gonzalo. Yo suscribo plenamente lo que acaba de mencionar Marlon. Repitamos, ¿qué suscribe? Es el hecho de que ya tuvimos aquí pruebas de que la presencia del presidente saliente no necesariamente es positiva y fortalece la imagen de otros candidatos, porque no hay ningún candidato en Alianza País que tenga un nivel de liderazgo reconocido ni a nivel nacional. Y eso realmente es un tema muy difícil de manejar para la campaña del ingeniero Moreno. Estamos en el tramo final del escenario preelectoral. Y yo creo que este es un momento clave para que quienes están compitiendo con alguna posibilidad de ganar cierren sus estrategias de posicionamiento. Aquí van a jugar mucho también la selección de los binomios que todavía no han sido definidos, la selección de los candidatos a la asamblea. El tema, por ejemplo, de lo que ha hecho, creo, con Guillermo Lasso al sumar al grupo liderado por el alcalde de Quito. Perfecto, tanto lo que ha hecho él como lo que ha hecho el general Moncayo es parte de todo este proceso de sumar fuerzas. Pero ¿cuánto aportan cada una de estas? Es la pregunta que habría que formularse. No debemos cuantificar. Rodas y su movimiento sacó a nivel nacional tantos miles de votos. Eso se y en cuantifica. Quito ganó con tal porcentaje al señor Barrera. No obstante que estuvo el presidente. Pero esos eran otros exactamente. momentos, es que una cosa tiempos. son los Ahí números, Gonzalo, y otra cosa es lo que usted piense en su Una cabeza. cosa son los números y otra cosa es la capacidad de liderazgo. Yo pregunto aquí a los quiteños si creen que realmente en este momento Quito tiene en el alcalde Mauricio Rodas un líder político. Por favor, yo estoy absolutamente convencido de que la gran mayoría de los quiteños le va a decir no nos sentimos representados a nivel de un liderazgo político por el señor alcalde. Nacional. Seguramente sus números subieron, yo entiendo, tengo también esas encuestas. Pero ya es últimamente, un presidenciable para el futuro. Él se está manejando bajo esa lógica, desde su perspectiva por es todo derecho, totalmente digamos, legítimo, claro. así es. Pero no es el líder que le va a aportar a Guillermo Lasso muchísimo. ¿Por qué hago esta reflexión? Y fundamentalmente me centro en él. Porque el problema de la dispersión política no es tanto que hayan muchos grupos. El problema es que mientras estamos en una etapa preelectoral y luego en campaña, ojalá esto no siga ocurriendo, la oposición está peleándose entre ella. Hay una suerte de canibalismo político en la oposición que es la que ha permitido manejar todavía esa errada percepción de que es invencible la candidatura del ingeniero Moreno, lo cual yo sostengo desde hace tiempo que no es así. La oposición debería dejar de enfrentarse entre ellas, debería dejar de jugar la lista 6
la Alianza Madera de Guerrero, Partido Social Cristiano, a afectar los números de Guillermo Lasso, indirectamente está favoreciendo a la candidatura de su principal rival, que es el oficialismo. En el caso de Paco Moncayo no se ve una estrategia de comunicación todavía, no se ve una estrategia de posicionamiento adecuado. Asumo que ya en el transcurso de la campaña, no se ve. Asumo que en el curso de la campaña estas cosas irán, ni electoral, ni de comunicación, ¿verdad? Sí. Exactamente, pero se lo ve muy solo al general. Claro, quien tiene persistencia, quien tiene tenacidad es un candidato. El otro binomio sin duda que tiene esta actitud es el de el oficialismo, pero con estas enormes dificultades de además jugar con un binomio que no les hace absolutamente ningún favor, porque aparte de todas las debilidades que ya tiene, un carisma cero, ese binomio. Gracias, profesor. ¿Qué pasará con el tema de la crisis desatada? Profesor, señor doctor Santiago Basabe, tenga la bondad, le estábamos molestando hace contados instantes y con razón. No colaboran aquí los compañeros, no le mantuvieron atento a mi premisa de que usted continuaba. El asunto es que estamos en el tema de las alianzas. Sí, el alcalde de Quito, nuestro alcalde, señor Rodas, no le aporta absolutamente mayor cosa, no digamos que nada. No le aporta o no le va a aportar, porque son otros tiempos, son otras circunstancias. El pueblo de Quito tiene que evaluar lo uno, lo otro, casi 13 plataformas de oposición, si es que va a votar. Los que van a votar a favor del gobierno, pues ellos ya tienen un voto cautivo ahí listo para ser depositado en las ánforas, no les importa la desocupación, no les importa la pobreza, no les importa la hiperinflación, no les importa nada. Simple y llanamente dicen, mi héroe es el correísmo. Entonces, en esas circunstancias, si no le aporta el señor Rodas al señor Lasso, tampoco le va a aportar a mi general, el señor Jairala, pues, porque también es, en Guayas, es el prefecto del Guayas. Es decir, maneja un gobierno que puede conectarle al general con el pueblo de Guayaquil, pero no tampoco darle, pues, chicas, un contingente de votos con los cuales el general ya se cree presidente de la República, no porque él lo haya manifestado ni piense así, él es muy tranquilo en esas apreciaciones y por eso hay un buen sector nacional que cree en él. Entonces, vamos viendo. Santiago Basabe, estamos listos, ¿no? Doctor, bienvenido, buenos días. Hola Gonzalo, buenos días a los colegas que están en la mesa de trabajo y por supuesto buenos días a la amplia audiencia de Radio Democracia. Mire, me parece que en estas últimas 2 semanas ya se han ido un poco clarificando las candidaturas, los posicionamientos de cada una de ellas y hacia dónde pueden orientarse en el tablero electoral. Primero se había comentado, porque estaba siguiendo la entrevista, sobre la candidatura de Moreno. Me parece que la principal debilidad de Moreno en su candidatura es la ausencia de un discurso innovador, de un discurso dinámico, de un discurso que interpele a la población. En parte por su propia personalidad y en parte también porque tiene que seguir el libreto del gobierno actual. El candidato Moreno en ese sentido juega una suerte de plebiscito respecto a la continuidad o no del gobierno. Va a ser muy poco lo que el señor Moreno pueda ofrecer que no sea lo que el país ha vivido en 10 años. Entonces, en ese plano, el electorado tiene que resolver de una forma mucho más simple. ¿Desean continuar con lo que ha pasado en estos 10 años, para bien y para mal? Vote entonces por el señor Moreno. Si no desea continuar con eso, tiene que buscar otras opciones. ¿Te quiere decir que la estrategia trazada por los hermanos Alvarado, más el apoyo de una empresa internacional o una consultoría ajena a los hermanos Alvarado, es la que está primando, pero todo está bajo el dominio del señor presidente de la República? Le pregunto. Bueno, es que yo creo que el candidato ideal para los sectores más importantes de Alianza País hoy por hoy era el señor Glass, no era el señor Moreno. El señor Moreno termina siendo el candidato a la presidencia porque en las encuestas de opinión pública aparece mejor posicionado que el señor Glass. Eso es una cosa. A que el poder al interior del partido, el poder dentro de la campaña electoral sea del señor Moreno, hay una distancia
enorme. Entonces a eso me refería. ¿Por qué perdió? También es una pregunta muy interesante. Según el doctor Basabe, ¿por qué perdió esa opción? Seguramente por pareja Yanuseli, por el tema de Esmeraldas, por otros temas que siempre han jugado en contra de el señor vicepresidente de la República, o simple y llanamente porque el recuerdo de bondad, de apoyo social que ofreció Lenín Moreno es más potente que lo mismo que haya hecho de bien y de mal el señor Glass. ¿Cómo usted separaría las cosas? Yo creo que es más la segunda posibilidad que usted plantea, Gonzalo. Me parece que Moreno tiene una mayor aceptación popular por su carácter bonachón, por su hablado pausado, moderado, y el señor Glass no llega a ese nivel por una diferencia básica y que es fundamental, que el señor Glass ha sido político. El señor Moreno nunca fue político en este país. Es decir, cuando Moreno fue vicepresidente estuvo encargado de una área social que tiene otro tipo de connotación respecto al electorado, mientras que Glass sí ha hecho política en el estricto sentido de la palabra. Y ha hecho periodismo fuerte. ¿Ustedes recuerdan cuando hacía periodismo fuerte? Así es. Claro. Entonces, ahora me critica. ¿Si él era peor que mí? Entonces, Glass yo creo que en ese sentido tiene mucho más espacio de juego político que el señor Moreno, tiene mucho más adeptos dentro de Alianza País, pero a diferencia, la diferencia que se marca es por el otro tema. Entonces, como le vuelvo a repetir, para este candidato el voto tiene que ser así. Usted está de acuerdo prioritariamente con los 10 años, vótele a Moreno, porque Moreno no va a cambiar nada. O sea, la capacidad de gestión del señor Moreno es mínima, por no decir reducida a cero, porque la infraestructura del partido, el apoyo del partido, es el grupo mayoritario que pertenece al señor Glass, y me parece a mí, esta es mi opinión, que inclusive la voluntad del presidente actual, del presidente Correa, prioritariamente también era por Glass, pero que por cuestiones de este orden fueron en el otro sentido. Entonces, y a esto voy con la segunda parte, si es que la gente no está de acuerdo o valora prioritariamente las cosas negativas de los 10 años de la Revolución Ciudadana y por tanto no votaría por el señor Moreno, empieza a buscar opciones. Y ahí creo que se están decantando dos opciones muy claras. La primera, la del señor Lasso, que es una opción diferente, con propuestas distintas, con un plan de gobierno en lo económico distinto, con una visión clara respecto a la política fiscal y tributaria, por ejemplo, con una alianza como la del señor Rodas, del alcalde de Quito, y en esto discrepo con los colegas que acaban de intervenir, que le aporta evidentemente, porque Rodas nada más ni nada menos que es el alcalde de la ciudad de Quito, de la capital del país, y más allá de que el apoyo popular del señor Rodas esté igual o haya disminuido respecto al que le permitió acceder al cargo, algún nivel de apoyo popular mantiene en la ciudad, porque si no tendría apoyo ya se lo habría echado, pues, con alguno de los mecanismos de democracia directa y de revocatoria del mandato. Entonces yo creo que en ese sentido Rodas le aporta a Lasso y le aporta en una medida significativa a su campaña. Y por el otro lado tenemos una candidatura que arrancó muy bien, que generó muchísimas expectativas, pero que me da la impresión que con el paso de los días se va diluyendo, que es la del general Moncayo. El general Moncayo ha propuesto como su primera carta de juego su honestidad, su transparencia y su vida impecable a lo largo de la vida militar y política, y eso es un baluarte del general Moncayo. Sin embargo, no siento que exista un discurso de ruptura respecto a los 10 años del gobierno del presidente Correa. Si usted observa, al menos de lo que yo he podido escuchar o ver al general Moncayo en temas políticos y fundamentalmente económicos, no hay una estrategia claramente diferenciada de lo que ha sido Correa. Y me parece que a mucha de la población que no estaría de acuerdo con votarle a Moreno, esta candidatura, tal cual está hasta ahora, esto podría variar, tampoco le genera la suficiente confianza. Si a esto le suma que tras el candidato Paco Moncayo, hay una serie de actores políticos que fueron de Alianza País, que pertenecieron a Alianza País, algunos en los primeros años del gobierno, otros hasta la mitad del gobierno, y otros como el señor Cairala hasta hace 2 días, porque hasta hace 2 días Centro Democrático era parte de una coalición de Alianza País. En favor de Alianza País, sí.
Entonces, ha cambiado en esto desde el martes o lunes al día de hoy. Entonces, yo creo que esos son elementos que también están jugando o van a jugar en contra del general Moncayo, sobre todo a ese gran porcentaje del electorado que no quiere nada que sea igual o similar a los 10 años. Ahora, Realmente, sí, concluya, perdone la interrupción. Gonzalo, no es problema. Y finalmente Cynthia Viteri, que me parece que también arrancó le iba a preguntar de ella. Pero que me parece que se ha ido estancando ante la dificultad de aglutinar más sectores políticos alrededor de su candidatura. Cynthia tiene la gran ventaja de ser mujer. Y eso es, a nivel más allá de los actores políticos, me parece que es algo digno de rescatar tener una mujer de candidata a la presidencia de la República. Y créame que el otro día que conversé en términos económicos, yo diría que sabe más economía que muchos de los candidatos que figuran en el otro género como principales en las plataformas de oposición. Cynthia es una mujer instruidísima, es una dama verdaderamente importante y lo ha demostrado en fogosos discursos en donde ella siempre ha insertado concepciones macroeconómicas, modelos sociales y todo lo demás. ¿No le parece a usted que más bien el patrocinio del señor alcalde como que se ha exagerado en el dominio sobre la candidata y eso no le gusta a la gente, no le gusta al público, no sé, pero no me defiendas, compadre, hay en Lazo, no me defiendas, compadre, existe en Moncayo, no me defiendas, compadre, existe en el ingeniero Moreno, no me defiendas, compadre, existe también en la candidatura de Cynthia Viteri, porque así son las cosas, no sé qué diga Basabe. Me parece que en el caso de Cynthia Viteri es menos notorio esto. Creo que tanto el abogado Nebot como la propia Cynthia Viteri han tratado de marcar sus posiciones en este proceso electoral. Nebot ha sido claro en el sentido de decir que apoya evidentemente a Cynthia Viteri, pero yo he sentido un discurso autónomo, independiente de Cynthia Viteri. Ella no necesita del abogado Nebot para hacer una carrera política, porque de hecho, como usted bien ha señalado, tiene experiencia en el campo de la política, tiene una experiencia legislativa y tiene la capacidad de llegar. Siento que en alguna medida su candidatura ha tenido un cierto, no sé si retroceso, pero al menos un frenazo importante. Pero esto se puede ir recapitulando, esto se puede ir retomando, pero haciendo ya la visión general, como le digo, me parece que es o los que están de acuerdo con los 10 años de Alianza País, tienen que votar por Moreno, porque Moreno no va a cambiar nada. Hay un discurso absolutamente contradictorio de lo que dice Moreno a lo que podría ser. Le escuché hace poco decir que el Fondo Monetario, el Banco Mundial han cambiado su posición y que él buscaría eventualmente la posibilidad de canjear deuda por deuda más fresca y a menores tasas de interés y términos contractuales que la actual. Pero quizás lo que la población no se da cuenta es que quien contrató bajo esos términos y bajo esas condiciones es el partido del mismo. Ni siquiera su partido, es su candidato a vicepresidente, que fue el que se ha puesto a la cabeza de todos esos hechos. Claro. Entonces, va a caer en contradicción, ¿no? Y el momento en que el señor Moreno eventualmente llegara a la presidencia, es natural que quien va a ejercer el poder real en ese gobierno es el señor Glass, porque el señor Glass tiene la estructura del partido, tiene el apoyo de los grupos mayoritarios del partido, como los hermanos Alvarado, que usted bien ha mencionado. Y si es que la gente no está de acuerdo con el gobierno, o hace un balance que lo negativo es mayor que lo positivo, eso dependerá de cada elector, tiene que buscar otras opciones. Y ahí lo que decía hace un momento, me parece que el general Moncayo no termina de ser un candidato distinto a lo que es Alianza País. Tiene un discurso tibio, un discurso que no termina de convencer a la gente que no votaría por País. Y del otro lado, Lazo me parece que ha crecido, Rodas creo que le apoya, y Cynthia Viteri, si tiene una estrategia más innovadora para estos meses, si escoge un buen vicepresidente, que eso podría generar un cambio también, podría llegar a tener un crecimiento en las últimas semanas de la campaña. No obstante, Marlon, el señor candidato Moreno, según el compañero también José Hernández de los Cuatro Pelagatos, menciona que tiene un partido pendiente con Correa.
Moreno con Correa y el correísmo. Así como Scioli tuvo el suyo, ya lo dijeron ustedes, con Cristina Fernández y el kirchnerismo. Scioli tuvo que responder por 12 años de gobierno, Moreno tendrá que hacerlo por 10 del correísmo. El kirchnerismo pretendía tutelar a Scioli porque Cristina Fernández no quería dejar el poder. Hernández dice, Correa la imita. Scioli perdió, y en Argentina hay la convicción de que lejos de molestar aquello a Cristina Fernández, favorece sus apetitos. Con el país que recibió Macri parecía evidente a muchos kirchneristas que lo mejor era dejar que otro que pagara las facturas, También en ello se parecerán los dos casos. ¿Qué opina el periodista que tiene la bondad de asistir a esta conversación, el señor licenciado Puertas? Hay similitud, Gonzalo. Yo sí creo que Correa, obviamente, tiene sus planes políticos a futuro. Es un hombre todavía joven y que le encanta el poder y que seguramente intentará retomarlo después de 4 años. De 4 años, sí. Así que en ese sentido, políticamente le conviene que la bomba le explote a otro. En 2 años ya está aquí haciendo la campaña para el siguiente periodo. ¿Por qué no se va a enseñar allá? Él está enseñado al mando supremo. Correa es tan hábil, entre comillas, el tema de la habilidad en su discurso, que gane un opositor o gane Lenín Moreno, que es su candidato, cuando les reviente la bomba, él no tendrá reparo en hacer pedazos o a Moreno o a cualquier candidato opositor. Y dirá, es que yo no soy presidente, conmigo no pasó eso. Ha pasado con Lenin, qué pena. Ha pasado con Lazo, ha pasado con Moncayo, pero no conmigo. Entonces, para sus intereses personales, políticos, le conviene efectivamente. Y en ese sentido yo creo que le es... Podría ser cualquiera de ellos en Judas, ¿no? Indistinto quién gane. Para el efecto de él no le importa. Cualquiera que gane Moreno, que gane Moncayo, que gane Lazo, igual les va a explotar la bomba. Y él vendrá o intentará venir como el redentor después de 4 años para decir, aquí vengo yo a solucionar los problemas que han creado estos señores. El señor Lenin, el señor Moncayo, el señor Lazo, no yo. Así que en ese sentido yo sí creo, y no hace muchos esfuerzos el presidente. Inclusive le diría que es porque vino Lenin que le explotó la bomba al partido de Correa. Por supuesto, no tendrá ningún reparo, ninguna contemplación en echarles la culpa a cualquiera que esté sentado en Carondelet, sea o no de Alianza País. Este es un punto importantísimo. Sí, en eso. Y por eso usted note que no hay ningún esfuerzo personal del señor Correa para apoyar a su candidato. De hecho, acabamos de hablar de la iniciativa de retomar los proyectos de ley de herencias y plusvalías, que obviamente le perjudica a su candidato. A él no le interesa. A él le interesa seguir únicamente su agenda. Su agenda, que es política, es personal, es ideológica, no lo sé, responde a distintos objetivos que ya mucho se ha hablado de cuál es el sentido de las iniciativas que toma Correa. En ese sentido, no veo que Correa se esmere demasiado. Y no creo que lo vaya a hacer en el resto de la campaña. Él hará lo que crea para sus intereses políticos. Ahora, en la parte económica, causa perplejidad, como dice Pepe Hernández, oír cómo Lenín Moreno está aterrado por el estado de la economía y oír al mismo tiempo a Correa decir que los índices económicos están mejorando ostensiblemente. Entonces Moreno no sabe dónde encontrar las verdaderas cifras del país, mientras Correa se regodea con aquellas que le maquillan ministros, subsecretarios e instituciones públicas. Correa vive en una nube, pero él sabe que le mienten. Y le encanta que le mienten, que le mienten, ¿no? Basta verlo afirmar cuando inaugura una obra que él no sabe si lo que le muestran estaba ahí en días anteriores. Y seguirá así apenas abandone las instalaciones.
Y Moreno asumirá ese testamento mentiroso exponiéndose a que le explote en pleno rostro si llega a ganar, si llegase a ganar. ¿Qué le parece a usted? Yo creo que... ideas y presunciones que tiene el periodista José Hernández de Cuatro Pelagatos. Habría que determinar, Gonzalo, el origen de la mentira. Ahí José dice que los ministros le mienten a Correa. Yo puedo pensar que tal vez Correa es el que le miente a los ministros y les obliga además a mentir. Y dicen, esta es la versión, y el que no mienta fuera. Así es. Así que, bueno, eso en cuanto al origen de la mentira. En cuanto a lo otro, yo sí creo que en el supuesto caso no consentido que el señor Moreno llegase a ser presidente de la República, en las primeras semanas, Gonzalo, el señor Moreno dirá, miren, me han engañado. Divorcio. Estas son las cifras. Así es. Inmediatamente. Porque el señor Moreno tampoco, a cuenta de patriota, se va él solito a endosar la responsabilidad de un desastre económico. ¿A cuenta de qué, pues? O sea, yo recién llego, me topo con esto y va a explotar y resulta que yo soy el culpable solito. No, señor. Me imagino que inmediatamente dirá la verdad de las cifras en ese momento y dirá, vean, señores, no ha sido así la cosa y ahora sí llegó el momento del ajuste. El ajuste, palabrita que nadie de los candidatos usa, Gonzalo. Y eso es una hipocresía general. O sea, yo siempre les digo, señores, va a haber ajuste, díganme las condiciones del ajuste. Guillermo Lasso tiene que decir, yo voy a ser un presidente del ajuste. Paco Moncayo tiene que decir, yo voy a ser también un presidente del ajuste. Y la señora Cintia Viteri. La doctora Viteri también tiene que decir. Así es. Y obviamente el señor Moreno, porque no tiene ninguna corona como para que se libre de semejante bombazo de reajuste de así todo es. Orden fiscal, de todo. Y vean, señores candidatos, lo que se les pide de favor es que cuenten las condiciones del ajuste para ver quién va a ser más creativo en eso y va a golpear menos. Muy bien, muy bien. Nada más se les pide de favor, pero nadie usa la palabra. Nadie. Todo es maravillas, todo es que vamos a estar mejor, todo es que van a subir los sueldos, van a bajar los impuestos. Y el otro tema es el de los repartos, que sí quisiera tocar también en este momento. ¿Los repartos? Los repartos, por favor. Los repartos en las famosas alianzas de la oposición. ¿Por qué se han demorado tanto en llegar a acuerdos los distintos movimientos de la oposición? Quédese en democracia, porque esto va a estar interesante. Vamos con los repartos. ¿Usted qué conoce de repartos, Gustavo? Yo lo que le puedo decir es de la información que tenemos. Hay un 23%. ¿Ya? De gente que votaría por candidatos del oficialismo a la Asamblea y más del 70% de gente que va a votar por cualquier candidato de la oposición. ¿Eso qué significa? Que lo que dice Marlon se va a cumplir en el sentido de que la dispersión electoral en lo que es las candidaturas para la Asamblea se va a configurar con un escenario absolutamente negativo para el ejercicio del gobierno en el supuesto de que el candidato de Alianza País ganase en las elecciones. Es un problema adicional. Datos que ellos también están manejando. Sin ninguna duda, el tema de los repartos de las candidaturas influye muchísimo. Y del silencio fiscalizador también. Por supuesto, porque todo es muy fácil. Porque ahí va a brillar el billete que lo tienen escondido, el billete que lo tienen en el exterior, el billete que lo tienen en papeles, por decir algo, bueno, en papeles mismo tienen que tener, ¿no? Papeles, billete. Claro, hay un tema adicional, que es el que tiene que ver con la institucionalidad con la cual van a gobernar cualquiera de los que ganen. Es una institucionalidad que en este momento, y una vez que se den las elecciones de febrero, ya está armada, la Corte Constitucional, Fiscalía, Contraloría, Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo Nacional Electoral, que hasta este momento no ha dado visos de que va a tener una actitud objetiva, transparente, imparcial en la conducción del proceso electoral y sobre el cual los candidatos de oposición y el mismo candidato oficial deberían tener una actitud distinta de vigilancia. Gustavo, dos repartos. Uno, para respaldar al candidato, construir binomios, qué sé yo. Así es. Y el otro reparto es de las bancadas pequeñitas o las individualidades que también van a venderse a los uña brava
o seguramente al gobierno, o seguramente a los partidos que ganen la elección. Así es. Entonces va a haber doble reparto, digamos. Claro, por eso es cotizado, doble reparto, lo de siempre. Así es, por eso es la importancia para quienes no han definido todavía quién va a ser su binomio y quienes no han definido todavía el reparto del cual estamos hablando en términos de la Asamblea Nacional. Ahora bien, yo suscribo el sentimiento que tiene usted, Gonzalo, y que tenemos muchísimos ecuatorianos cuando decimos prácticamente no ha cambiado nada. O sea, la política lamentablemente es lo que es. Y los candidatos que tenemos en este momento son los que están ahí. No podemos aspirar a otros candidatos, no podemos aspirar a otras figuras. Lamentablemente no están aquí ni el Papa Francisco ni la Madre Teresa para que encabecen el binomio y sean los candidatos perfectos que los ecuatorianos, que somos muy críticos con lo que ha venido ocurriendo durante décadas en la política, nos puedan resolver los problemas. El error está, insisto, en que sin una base de información que entienda qué siente el elector, no lo que sienten los candidatos y cuáles son los intereses de los candidatos y los cálculos de los candidatos, una investigación que nos diga lo que siente el elector para que se establezca ese link de confianza entre la propuesta, una propuesta que hable no solo de fiscalización, sino también de lo que vamos a hacer en materia de ajuste económico, etcétera, etcétera, pueda ponerle a un candidato definitivamente en el escenario político, más allá de que si Lenin es candidato, si Lenin gana, si Lenin pierde, si Correa participa, si Correa no participa. Hay una actitud timorata, ha habido, lo he dicho varias veces, una actitud timorata de parte de los candidatos de la oposición, y ha habido del otro lado... ¿Y por qué será aquello? Porque hay por algunos factores. Primero, por ese criterio equivocado de que esas cifras muy mal manejadas de algunas encuestadoras y de algunos sondeos, y llegaron a establecer el mito de que cualquiera de esos tres caballeros era invencible. Primer asunto. Segundo, precisamente por lo que estamos estableciendo aquí. Bueno, si yo voy a ser candidato, ¿con quién voy de binomio? ¿A quiénes les pongo en la asamblea para tener una opción de ganar? De poder. Cuando ya estamos a puertas de que se termine la etapa preelectoral, sigue la oposición poniéndose cascaritas entre la oposición misma. Por eso es que, partiendo de ese criterio, timorato, no han tenido la iniciativa que es indispensable, salvo la candidatura de, creo que ha estado varios años de algún modo posicionándose, construyendo estructura, etcétera, y la candidatura de Moncayo, que es la única que realmente está con una tendencia al alza, no es la de la doctora Viteri, no es todavía la de Guillermo Lasso, solamente es la de Paco Moncayo lo que todavía tiene para dónde crecer en esta etapa preelectoral, insisto, en la etapa preelectoral. Todos los otros candidatos han estado apostando a ver qué hace el de al lado, y eso ha sido un error. Sin esa información, Gonzalo, de lo que el elector espera para tener confianza en el candidato, sea de Alianza País o sea de la oposición, vamos a seguir en esta lógica de opacidad política. Y hay técnicas de investigación, por ejemplo, señalo una de ellas, el neuromarketing, que ayudan a salir más allá de los límites y de las intencionalidades con que se manejan algunas encuestadoras para explorar lo que realmente siente, piensa y necesita el elector, y por qué no se conecta con algunos de los candidatos que están en este momento en el escenario electoral. Muy bien, Gustavo Isch. Marlon Puertas, los repartos. Leía en el Diario Expreso del día de hoy que el acuerdo entre Creo y Suma se concretó gracias a que llegaron a un entendimiento en el reparto, lo que estoy hablando. 23% de escaños va para el movimiento Suma, 77% de candidaturas va para el movimiento Creo. Y bueno, electoralmente se puede entender eso, Gustavo, electoralmente. Lo que yo veo problemas es en el tema van a optar por una sola lista. Sí, eso dice ahí, en efecto, una sola lista, y se van a alternar de manera en esos porcentajes que acabo de decir. No, pero deja por lo menos en 30, ten la bondad, rebásate un poco. ¿Cómo vas a creer? Yo soy el candidato a la presidencia, tengo que tener la mayoría, supermayoría. No, es que tienes que darme, yo como les digo a los aspirantes, a curules. A mi gente. A mi gente, exactamente. Eso es la misma historia. Esos diálogos ya los conocemos de toda la vida, Gonzalo. Y en el caso del general Moncayo y el señor Jairal es peor todavía. Es peor, porque ¿qué otra palabra se puede aplicar que no sea reparto? Al hecho jugador de caballos debe ser muy exigente. Al hecho de que hace 2 días conversaciones también tenía con el mismo partido de gobierno.
¿Dónde está la coherencia, un poquito de coherencia? A pesar que aquí todos los candidatos que han venido a esta emisora, Gonzalo, han dicho que ya no es tiempo de ideologías, que ya lo importante es el país. Es el discurso del general Moncayo. El discurso de casi de todos. De todos también. De todos, para justificar el hecho de que se unan correístas de hace 2 días con disque opositores. Porque también el general Moncayo se vende como opositor, pero luego también da declaraciones que no son muy claras y él mismo se enreda con sus frases. Él mismo tiene que después salir a aclarar, a decir que él no ha dicho que va a apoyar a Moreno, cuando dijo que si es que acepta el plan que yo propongo, bueno, apoyaría. En todo caso, esa unión refleja el estado actual de la oposición en el tema de repartos. Tendrían que aclarar a cuenta de qué. Y bueno, y también hablan ahí de candidatura. ¿A cuenta de qué se han unido? A cuenta de qué se han unido. En efecto, solo imagínese usted, Gonzalo y audiencia. Por el servicio del señor Lazo, no creo que los ambos del señor alcalde de Quito parezcan los dos a una fotografía. Solo imagínese, y yo he puesto en redes, la foto de María Paula Romo con Jimmy Jairala alzando los brazos, o con Carlos Luis Morales, que también es del grupo del señor Jairala. Carlos Luis Morales con el señor de Lenin Hurtado del extinto MPD, hoy Unidad Popular, unidos. Imagínese un gobierno de esas características. ¿Qué gobernabilidad va a haber y qué durabilidad va a tener una alianza de ese tipo ya en un gobierno? ¿Qué garantiza cuando las uniones se hacen en base a intereses partidistas electorales que son momentáneos, son por ahora? A ver quién mete más gente en la Asamblea Nacional para tener su pequeña parcela de poder, que es a lo que hemos estado acostumbrados todos estos años. Y con esa parcela, obviamente, mantener el buen negocio de la política, porque ahora resulta que hacerse un partido político también ha resultado un buen negocio, porque luego yo, ese partido, ese membrete, lo vendo bien. Profesor Basabe, usted termina el programa, tenga la gentileza. Gracias. Gonzalo, algunas cosas así a manera de pastilla nomás, para que podamos conversar más en detalle en otro momento. Sí. Yo no satanizaría el tema del reparto político, el tema del reparto de cargos. Eso es la política. Eso es la política en Finlandia, en Dinamarca, en Ecuador, en cualquier lugar del mundo. Cualquier actor político, cualquier partido necesita vivir políticamente, y la vida de un político es ganando elecciones. Y los partidos políticos tienen diferentes espacios, diferentes momentos, y tienen que buscar acercamientos. En ese sentido, los acuerdos me parece que se orientan por ese lado. Voy a la segunda parte, la coherencia, ¿de acuerdo? ¿Usted aceptaría tal vez una réplica de el colega Marrón Puertas? Deme 2 minutitos y le doy la réplica. Ahora, la coherencia es otra cosa, tampoco estoy tan de acuerdo en eso. Veamos las 4 candidaturas importantes, sin desmerecer las otras más pequeñas. La candidatura del señor Guillermo Lazo es una candidatura del centro hacia la derecha. Es una candidatura que está pensando en lo económico, ofrecer más espacios desde lo privado respecto a el aliado fundamental de Lazo hoy por hoy es el señor Rodas, que tiene una visión medianamente similar. Es una candidatura coherente. La candidatura de Cynthia Viteri va por la misma línea. Es una candidatura coherente, que nos haya gustado o no que Cynthia vaya en alianza con Lazo, o que hayan elegido, en que los dos hubieran puesto un solo candidato, esa es otra cosa, pero las dos son coherentes. La candidatura de Moreno es una candidatura de izquierda coherente con el proyecto de 10 años. Más allá de algunos actores que están dentro de Alianza País, pero la gente debe tener clara qué es lo que piensa política e ideológicamente Lenín Moreno. Piensa lo mismo que el presidente Correa. No puede compararse con el caso de Scioli. Scioli tenía la capacidad de separarse de Cristina en la campaña, porque Scioli nada más ni nada menos había sido gobernador de Buenos Aires, la provincia que pone el 40% de la votación argentina. El señor Moreno no había sido absolutamente nada antes de Rafael Correa. Nunca ha ganado una elección popular. Entonces tiene que seguir en esa línea. Y sigo con la última candidatura, la del general Moncayo. Es una candidatura coherente, es una candidatura que está, en términos político-ideológicos, muy cercana al gobierno del presidente Correa. Y si es que no, observemos quiénes están alrededor del general Moncayo. No lo estoy incluyendo a él, pero como bien había dicho el colega hace un momento. La señora Andrade.
Sí, claro, y la izquierda democrática, pero el resto de gente decía que a la doctora Romo estaba con Jimmy Cairala. Bueno, fueron parte del gobierno en distintos momentos, pero están pensando lo mismo. Los hermanos Larrea, el economista Alberto Acosta. Entonces, en ese plano me parece que las 4 candidaturas más importantes, sin desperdiciar la de Dalo, por supuesto, o la del doctor Tesantes, tienen un posicionamiento Unión Popular ideológico, un posicionamiento ideológico claramente diferenciado, y ahí el que tiene que decidir es la gente. La gente tiene que decidir si quiere un cambio importante, tiene 2 opciones de centro derecha, si quiere un cambio tibio, que al menos hasta ahora me parece es la posición del general Moncayo, o si quiere mantenerse en los 10 años. ¿Por qué no ha cambiado? Y con esto le doy paso a Gonzalo para no quitar más tiempo. ¿Por qué no ha cambiado la política? Porque la sociedad no ha cambiado, porque la sociedad sigue siendo exactamente la misma de antes de la llegada del presidente Correa. Sigue siendo exactamente la misma. La gente acá no hemos mejorado la educación, no hemos reducido las asimetrías, y por tanto, como consecuencia de eso y como un reflejo natural de cualquier sociedad, las prácticas de la política también siguen siendo exactamente las mismas. Usted tiene la palabra. Gracias, Gonzalo. En realidad, yo hablo de coherencia y me interesa mucho la palabra, porque la oposición ha hablado mucho todos estos años de fiscalización. Este gobierno se ha caracterizado por la opacidad, por la falta de transparencia y por una ausencia total durante 10 años, pero Gonzalo, de fiscalización. Entonces, yo como ciudadano, como periodista, reclamo fiscalización. ¿Y cómo voy a fiscalizar a gente que estuvo metida en el gobierno de Correa cuando la señora Cynthia Viteri se une en alianza con Ramiro González, que fue parte del correísmo? ¿Y cómo voy a pensar que va a haber fiscalización si el general Moncayo se une con Jimmy Jairala, un declarado correísta hasta hace 2 días? Entonces, esa es la incoherencia que encuentro y que sencillamente detecto que no les va a interesar, en caso de llegar a ser poder, la palabrita tan fundamental, porque estamos hablando de recursos públicos, recursos del Estado. No es un tema menor. Ahora estoy leyendo, no, es que no importa uno con quién se una, ni que, no, lo importante es lo que la gente necesita. Y está bien, hay que escuchar lo que la gente necesita. Pero lo que la gente necesita, lo necesita con recursos públicos. Eso se concreta con dinero. Y el dinero está en las arcas del Estado. Y resulta que las arcas del Estado, ya vemos lo que ha pasado en el caso de Petroecuador, que solo es un caso. Imagínese usted qué va a saber el país el momento que exista una fiscalización profunda. Pero ¿a qué aspectos, a qué ámbitos que ustedes conozcan en Focus? Bueno, uno es el petrolero, pero hay que revisar en forma total el sector de las compras públicas, Gonzalo. Eso no se puede quedar así. Y a mí sí me molesta que ese tema haya quedado secundario. De 10,000 millones a China para la deuda, refinería del Pacífico, claro. Todo hay que aclararlo. Y si me uno a recientes o viejos aliados del correísmo, esa tarea va a ser más complicada. Y eso tienen que ser honestos los políticos al momento de unirse con esos nuevos aliados. Con el aliado que le ayudó a ganar las elecciones va a ser más difícil después fiscalizarlo. Porque ya te debo que me pusiste unos votitos. Sí. Entonces te debo un favor y bueno, ya veremos qué pasa contigo. ¿Con qué discurso ganaría la presidencia de la República cualquiera de las 4 opciones más importantes? 3 de oposición y 1 del oficialismo. Doctor Basabe, ¿con qué discurso? Hay varios temas fundamentales que la oposición, algunas candidaturas más que otras, no nos han dicho. Por ejemplo, ¿qué van a hacer con la ley de comunicación y todo el andamiaje institucional perverso que se ha diseñado alrededor de eso? La gente, los ciudadanos necesitamos saber expresamente qué nos dicen de eso. Sean frontales en eso los 4 candidatos, los candidatos en general. ¿Qué van a hacer con una cuestión que ha generado una aberración en términos de la relación política-sociedad y política propiamente en el Ecuador, como es el llamado Consejo de Participación Ciudadana? Yo quisiera que los candidatos uno por uno le digan a la gente, yo voy a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana o no lo voy a eliminar. No que nos den vueltas, no que nos engañen, que nos digan, ¿lo van a eliminar o no lo van a eliminar? ¿Lo van a mantener tal cual está o no? ¿Qué va a pasar con las superintendencias, por ejemplo? ¿Cuál es su posición clara, sin rodeos, sin vueltas? ¿Qué piensan sobre la autonomía que ahora no existe del Banco Central, por ejemplo? Entonces esas cuestiones van a desnudar efectivamente, en el mejor de los sentidos, cuáles son las candidaturas, qué ofrecen de nuevo al país
y que le ofrecen mantener más menos lo que hemos sido. Como decía al inicio, y me parece muy interesante que Marlon desde el periodismo esté indagando en estas cuestiones que son claves para los ciudadanos. Aquí tenemos dos opciones. O la gente está de acuerdo con los 10 años, que es perfectamente respetable, no digo que esté mal o esté bien. Usted decida, si es que está de acuerdo con todo lo que ha pasado, para bien o para mal, vótele a Moreno. Y si es que no está de acuerdo, entonces vea cuál de las otras opciones le ofrece realmente un cambio. Correcto. O cuáles son opciones tibias que... Pero piense para votar, recuerde para votar. Así es, que la gente tiene que pensar, acordarse cómo votó en la votación anterior, qué le ha pasado en su propia vida, en su cotidianidad, y en función de eso, decida por Moreno o decida por alguna de las opciones adicionales. Y a Moreno, ¿qué le corresponde hacer? ¿Refrescarse o cambiar? Vienen Francisco Carrión y su tocayo Pancho Huerta. Enseguida en La Noticia Libre. No es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva.